¿Sabías que la segunda razón de divorcio entre pareja es desacuerdo con las finanzas? La primera es falta de amor. En el episodio de hoy vamos a responder todas aquellas preguntas que ustedes nos enviaron de antemano en temas de finanzas entre pareja y cómo tener cualquier tipo de negocio o emprendimiento. Así que comencemos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novarise y en el día de hoy estamos con Anthony, quien se unió al episodio de hoy para responder esas preguntas que todos ustedes nos enviaron juntos. La manera como vamos a hacer este episodio es que, primero muchísimas gracias antes de decir cualquier cosa. Recibimos un volumen bien alto de preguntas de parte de ustedes, tanto desde el canal de YouTube como desde Instagram y las otras plataformas, la cual estamos muy agradecidos porque se ve que ustedes quieren aprender de nosotros y les interesa lo que tenemos que compartir para ustedes. Ahora, debido al alto volumen de preguntas, lo que decidimos hacer es juntar todas las preguntas y separarlas por categorías. Entonces, no vamos a responder todas las preguntas porque sería imposible, sería un episodio larguísimo. Lo que decidimos hacer es que los unimos en diferentes grupos y dentro de esos grupos escogimos unas que otras preguntas que de una manera u otra respondería como que vamos a decir al público en general. De esa manera le vamos a dar oportunidad a todos los que hicieron la pregunta y también evitamos entrar en ese tema repetitivo porque sí hubieron preguntas repetitivas y la idea es hacerlo lo más informativo y lo más conciso posible. Así que Anthony tiene la lista acá y empecemos. ¿Cuál es la primera sección? Bueno, la primera sección es manejo de finanzas y contribuciones en pareja. Okay. La primera pregunta que tenemos viene de Bianca Perdomo y nos preguntó ¿cuál es la aportación correcta? ¿50 y 50? Creo que hablamos de esta pregunta hace ratico y diría que la pregunta es un poquito como que muy broad, ¿no? Y difícil de cuantificar. Sí, entonces con números. Lo que vamos a hacer es que vamos a responderlo por partes, ¿no? O sea, si se trata en términos de finanzas, de números, sí, nosotros le damos 50 y 50 porque al final del día es un partnership y también por medio de las experiencias hemos aprendido que si uno da más y el otro da menos, como que o se presta para rencores inconscientemente o se presta para que la otra persona, pues, yo diría que rencor, al final del día siempre va a caer en rencor y no que haya sido un gran problema entre nosotros, pero sí hemos notado que inconscientemente crea esa incomodidad. Entonces, el acuerdo al que llegamos es que simplemente entraríamos en todos 50 y 50. Ahora, en términos de trabajo, tanto en las inversiones como en el negocio, yo diría que eso es un poquito difícil de cuantificar porque los dos hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, solamente para darles un ejemplo de Novarise nada más. En la empresa, Anthony se encarga de todo lo que tenga que ver con el marketing, todo lo que tenga que ver con las páginas web, que obviamente yo no tengo ni idea de cómo construirlas ni nada por el estilo. Y los comunicados que se envía al público en general para aquellos que están suscritos a nuestro newsletter o los mailing lists. Mientras que de mi parte yo me encargo de la parte de la creación de contenido, por eso ustedes siempre me ven a mí más que todo, no tanto a Anthony. Y manejo todo lo que tenga que ver con los números de la empresa, lo que son las finanzas, los libros de contaduría. Entonces, en ese caso, ninguno de los dos chocamos en el tipo de trabajo que hacemos y por lo tanto es difícil de cuantificar esa parte. Y yo creo que esa separación también se presta a que trabajemos mejor porque imagínate que los dos estemos haciendo las mismas cosas al mismo tiempo, jamás avanzaríamos, ¿no? Eso era antes. Ahora tú tenías un comentario acerca de la dinámica de ahora que tenemos al Novo Baby. Bueno, la dinámica ha cambiado definitivamente porque antes Lucía y yo estábamos todo el tiempo que si vamos a darle con el trabajo y vamos a darle con todo, ¿no? Y que estábamos 10, 12 horas trabajando todos los días solamente en el negocio. Y ahora ya con la llegada de nuestra baby tenemos una dinámica completamente diferente porque ahora tú no le puedes darle como el 100% al trabajo, ya que estás cuidando de ella y obviamente estás dándole más tiempo a nuestra baby. Entonces yo tengo que estar más pendiente de lo que viene siendo la compañía. En este caso Novarise toma demasiado tiempo de nuestras manos. Pero no es solamente crear videos y ya, es mucho más que eso. Y en realidad no haría sentido que estemos los dos metidos en el negocio, los dos metidos en la bebé. O sea, estamos haciendo lo mismo que antes, pero ahora con
unas perspectivas diferentes que ahora el enfoque va hacia la bebé y tú te encargas del resto de lo que es la... Y algo que no mencionamos también es, no solamente es Lucely y yo en este tema del trabajo que tenemos que tomar cuidado de, pero también tenemos varias personas de nuestro equipo de trabajo que tenemos que ver, ok, qué está pasando, cómo podemos mejorar en cierto aspecto, qué estamos haciendo. Entonces sí, y eso consume tiempo también. Uh-huh. Ahora vamos por la segunda pregunta, que es un poquito similar a la primera, y esta pregunta nos hizo Stephanie Florentino. ¿Quién se encarga de qué? Es importante definir los roles a niveles administrativos. Creo que ya de una manera u otra lo respondimos. Así que, Stephanie, gracias por la pregunta. Uh-huh. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que viene de Gregory y Elvia Hernández. ¿Cuál sería el orden ideal de organización de dinero en pareja cuando los sueldos son desiguales? Yo creo que en este caso ya no se aplica a nosotros en la actualidad, pero cuando empezamos teníamos esa como que diferencia en salario. Sí. Y tú ganabas mucho más que yo. Bueno, pero... pero a mí no me importaba porque además estaba recién comenzando en este tema de el emprendimiento, entonces sí. Como que nunca me sentí tan... Porque yo sé que muchos hombres se pueden sentir muy opacados, que la mujer gane más que el hombre, pero yo sabía que todavía estoy empezando, entonces hace sentido que no esté ganando mucho dinero. Sí, yo creo que en ese aspecto, a pesar de que yo ganaba más, yo tenía menos tiempo. Uh-huh. Porque tenía un trabajo que demandaba bastantes horas de mi tiempo. Y entonces lo que hacíamos es que los fines de semana o por las noches nos poníamos de acuerdo en qué era lo que había que hacer. Y entonces como que yo te delegaba muchas cosas y tú me delegabas ciertas cosas que yo podía estar haciendo, que si en el metro, que si en los descansos del almuerzo. Como que dividíamos ese lote de trabajo, pero tú tenías como que más flexibilidad con tu horario y entonces no necesariamente la contribución era monetaria, pero la contribución era del esfuerzo, del tiempo, la mano de obra, que eso también se cuantifica a lo largo de los años, porque es como que sí, no estamos contratando a alguien, pero tu tiempo también vale dinero. Entonces, de esa manera lo dividimos. Ahora todo es 50 y 50 y pues yo diría que el trabajo sigue siendo el mismo. O sea, fue una dinámica que no funcionó. Y pues en mi caso yo estaba muy agradecida de que tú no tenías ese problema con el tema del dinero, porque sí, en relaciones pasadas sí he tenido parejas que no se han sentido bien, que de hecho hasta me han hecho sentir mal por ganar más, pero yo ganaba más porque estudié más y también... Y le metiste más ganas también. Sí, le metí más empeño, entonces como que yo no debería por qué avergonzarme de mis logros. Y sí, se toma una pareja que está bien segura de sí misma, una persona que sabe de dónde está parado, por lo menos que tenga algún tipo de norte, y que obviamente cuando se juntan estén trabajando hacia ese mismo norte para que la diferencia en salarios no cree esa fricción. Y yo creo que una de las razones por las cuales yo no me opaqué sabiendo que ella ganaba más es porque mi mamá fue madre soltera. Entonces, eso quiere decir que yo siempre veía a ella dándose en la madre todos los días trabajando y como que... Y la que soltaba el pilluyo. Entonces yo como que lo veía como algo normal, o sea, como que ni más ni menos, pero obviamente sí me daba cuenta que a los hombres les incomodaba eso. Y bueno, tenemos la siguiente pregunta de Javiercito. Dice, me gustaría que me dijeran sobre cómo manejar las finanzas. ¿Tener una cuenta en conjunto con mi pareja o cuentas separadas? ¿Qué opinas de eso? Bueno, en nuestro caso, por decirlo así, nada ha cambiado. Sí, nos casamos y todo, pero todas las finanzas se manejan exactamente de la misma manera que se manejaba antes. Nos iba bien de la manera como la manejábamos antes y en realidad no hay razón por la cual cambiarla. Nosotros cuando empezamos a salir, cada quien tenía su cuenta bancaria y seguimos con la cuenta bancaria de cada quien. Nos hicimos pareja, nos hicimos socios, simplemente colocamos de nuestro ingreso 50 y 50. Una vez más, 50 y 50 en términos de que dinero, tiempo, que eso lo decide cada pareja. En nuestro caso, empezó con el esfuerzo de cada quien y luego a medida que el negocio volvió a hacerse rentable, entonces ya empezó a ser más 50 y 50 en términos monetarios. Entonces, en el día de hoy, casados con nené y todo, seguimos haciendo lo mismo. Tenemos cada quien nuestra cuenta bancaria, pero los dos vemos lo que entra de nuestro negocio, sabemos exactamente hacia dónde sale y sabemos hacia dónde se dirigen nuestros salarios.
Y también tenemos los gastos divididos de la manera que cada quien contribuya hacia los gastos de la casa y que lo que sobre de ahí, cada quien pues decide qué hacer con ese dinero. Siento que esa libertad es importante. Sí, estaba escuchando un video en YouTube que decía que las parejas deberían tener varias cuentas de bancos, una juntos, una separados, o sea, de manera que si tú quieres darte un gusto en algo, no te vas a estar diciendo, hey, Anthony, ¿me das permiso para comprar eso? Y así mutuamente. Sí, yo creo que la parte de tener una cuenta conjunta personal, porque la cuenta conjunta de negocio ya la tenemos. Sí, o sea, ya podemos, no es que no la tengamos. Pero una cuenta conjunta, pues no se ha visto la necesidad de hacerlo porque una vez más tenemos los gastos como bien divididos, cada quien contribuye con ciertos gastos de la casa y pues en términos de la niña creo que lo hemos hecho igual porque al final del día el dinero viene del mismo source, o sea, viene del mismo negocio, de las inversiones y la hija es de los dos. Entonces, como que eso de estar de que, tú pones esto, yo pongo esto. No. Como que cada quien da su esfuerzo y cada quien reconoce el esfuerzo. Opino yo que no debería estar contando centavos, que si le pagas algo a tu esposa y que después estás contando, oye, te pagué esto y ahora tú me tienes que pagar. No, no creo que se prestase para una buena relación entre pareja. Sí, porque es como que se convierte en algo que sí, tipo ojo por ojo, diente por diente, y no debería ser así, porque como mencioné anteriormente, hay cosas que no son posibles de medir. Entonces, ¿cómo tú medirías una madre que se queda en la casa cuidando a los niños? En términos económicos del GDP, o sea, la mujer en sí, cuando se queda en la casa cuidando a los niños, no está aportando a la economía. Pero eso no quiere decir que la madre no esté trabajando. La madre está creando los futuros ingenieros, los futuros financieros, los futuros doctores, lo que sea. Y por más que sea, eso también requiere de un recurso financiero bien alto. Hay que comprarle ropa, comida, dar techo a ese nene. Entonces, como que ese tipo de cosas es muy difícil de cuantificar. Y aquí voy a decirle algo a las mamás que están viendo este canal, que siento yo que el rol de una madre es un poco más difícil que el rol de un hombre, en términos de si el hombre se va para trabajar, la mujer se queda en casa. Opino yo, por el simple hecho que las mujeres tienen que levantarse cada 2-3 horas para alimentar a su bebé, cosa que nosotros, por más que queramos, no podemos sacar de la leche, ¿no? Entonces, yo opino que sí, en ciertos aspectos, el rol de la mamá, o sea, un stay-home mom, sí se hace complicado y se hace muy difícil. Y sí, especialmente si tienes varios hijos. Entonces, my hats off para las mamás. Sí, sí. Ahora vamos con unas preguntas un poco personales y divertidas, en mi opinión. Tenemos una pregunta de Alex Sánchez. How's the baby? Baby's doing great. The baby's doing great. Y cada vez duerme un poquito más. Un poquito más, cada día está más grande, más cachetona, cada día nos hace reír más. Es una felicidad, es difícil describirlo con palabras. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Harán algún tipo de networking meeting pronto? Nos preguntó Holder Spaces, que creo que es la marca de una cuenta de Instagram. Oh, ok. Bueno, estamos considerándolo. No sabemos exactamente para cuándo, pero sí es algo que nos gustaría hacer y obviamente conocer a todos que forman parte de esta hermosa comunidad y aprender un poquito de la historia de cada quien. Lo que pueden hacer es déjenos un comentario abajo si ustedes estarían dispuestos a atender un evento que tal vez tengamos en el 2024. Y ahí vamos contando a ver qué tantas personas de verdad les gustaría tenerlo. Y también déjenos saber en dónde preferirían tenerlo, si en tal caso quieren tener un evento en vivo. Vale. Entonces, la siguiente pregunta que nos hizo fue Mónica. ¿En su casa se come arepa? Sí, se come arepa. Bueno, comemos, pero ya no comemos mucho, porque ya no me gusta mucho la arepa, ¿verdad? Ay, bueno, ahí vas a recibir unos que otros comentarios. Estaba bueno por un par de meses, pero a veces ya como que... Empalaga un poco. Ahora, la siguiente pregunta es de María Tirado. Dice, me encanta verte haciendo tu video y cuidando tu hermoso bebé. ¿Cuándo fue que comenzaron a poner juntos sus finanzas? Creo que de una manera u otra respondemos a esa pregunta. O sea, lo hacemos juntos en términos del negocio y pues cada quien tiene su cuenta separada. Contribuimos juntos a los gastos de la casa, pero todavía damos la flexibilidad de que cada quien tenga ese dinero y lo gaste de la manera que cada quien vea más satisfactoria. Yo creo que respondiendo a tu pregunta, poniéndole un timeline o poniéndole una línea de tiempo, a eso yo creo que fue desde
desde los primeros 3 meses que empezamos a salir, ya comenzamos nuestro propio negocio, unimos, o sea, nuestras inversiones. Eso fue antes de Novarise, sí. Tuvimos varios negocios que obviamente quebramos, pero de ahí aprendimos bastante. Pues sí, en realidad los dos pusimos, al final del día es un esfuerzo conjunto, entonces cada quien debería aportar de una manera que uno mismo se siente bien y que la otra persona que está siendo parte de ese proyecto también se sienta bien. Estamos aquí para crear una situación win-win, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente categoría ahora, inversión y emprendimiento conjunto. ¿Cómo debe ser dividido el trabajo que implica la inversión? Yo creo que ya lo respondimos. Esta la hizo Bianca Perdomo. Sí y no. O sea, sí lo respondimos, pero yo sí tengo algo más para agregar. Vale, entonces uno no debería siempre pensar, ok, ¿qué tú tienes para aportar que sea un 50% y que tenga yo para aportar que sea un 50%? Porque yo me he dado cuenta que los mejores negocios, o sea, los que triunfan, son aquellas en donde hay personas que piensan de una manera diferente. Sí, trabajar hacia una misma meta, trabajar hacia un mismo propósito, pero que tenga habilidades diferentes. Por ejemplo, las habilidades de cada uno de nosotros dos se complementan. Pero imagínate que los dos estuviésemos haciendo solamente real estate, los dos estuviésemos haciendo solamente la contaduría. Tendríamos que contratar a alguien que nos ayude con el marketing y la construcción de la página web, que honestamente yo lo veo de la manera que si yo no entiendo cómo se hace una página web, ¿cómo yo puedo contratar a una persona que me haga una página web de la manera correcta o que no me esté cobrando de más? Porque ese tipo de proyectos a veces también va por horas. Entonces yo estoy sumamente contenta que tú no estés metido exactamente en lo que a mí me llama la atención y viceversa. Aunque al principio sí no voy a negar que me dolió un poquito porque yo decía, ay, me dejas haciéndolo de bienes raíces yo solita, como que no te da ningún tipo de interés. Pero ahorita ya lo veo y digo, es que en realidad es la mejor forma de manejar nuestro tiempo, que tú tengas ese interés en ese mundo que a ti te gusta y que a veces tú me cuentas y como que me pierdo y lo veo a él como si tuviese, no sé, ecuaciones complejas que yo digo, ¿de qué me está hablando Anthony? Pero por esa misma razón yo creo que esta dinámica se da bien, porque nos complementamos. Yo creo que una buena dinámica que te puedes hacer con tu pareja es decirle, preguntarle, ok, my love, ¿en qué soy bueno? O sea, ¿cuál crees que son mis atributos? ¿Cuáles crees que son mis habilidades? Y yo viceversa. El otro día nos hicimos ese ejercicio y tú decías, ¿cuál crees que son esos tu atributo? Es que eres curioso. Y por esa misma curiosidad encuentras muchas respuestas a problemas, respuestas a cosas que ni siquiera se me han cruzado por la mente y que de una manera u otra aportan bastante a la relación y también aportan para el negocio. Entonces, si yo le dijera a Lucero que cuál creo yo que son sus atributos, uno, es una buena public speaker, o sea, sabe cómo hablar delante de la gente. 2, sabe desglosar problemas bien complejos, porque a veces, por ejemplo, yo estoy teniendo un problema con algo en la compañía y quiero enviar un correo electrónico a varias personas y le digo, ok, ¿qué opinas de lo que estoy escribiendo? ¿Sientes que hace sentido? Y ella me dice, no, porque o la gente lo puede malinterpretar, entonces ella puede ver varios problemas que puede pasar. En cambio, yo a cierto punto solamente estoy chequeando el problema que está enfrente mío y trato de ver qué está adelante, pero ella es mucho mejor en hacer qué problema está al futuro. Yo estoy entrenando a imaginarme lo peor que puede pasar. Y una vez pensando en eso, siempre tengo como planes de contingencia. Y decir, ok, si esto se nos presenta, vamos a hacer esto. Si esto se nos presenta, ya hay un plan para arreglar esto. La siguiente pregunta que tenemos es de parte de Eva Ramírez. ¿Es una buena clave unirse legalmente 2 emprendedores? ¿No hay entre ustedes egocentrismo narcisista? No sé. Dime tú. Yo creo que maybe al principio, porque no nos conocíamos bien, ¿no? Que uno siempre piensa, en realidad no. Yo creo que nunca hubo ese egocentrismo. Yo creo que tú me supiste leer bien y te diste cuenta de que yo era un hombre que necesitaba ese apoyo. Y de cierta manera, siempre cualquier idea que me daba, aunque a veces repetía cosas que tú también decías, me decías buen trabajo, o sea, me diste el apoyo diciendo good job, a pesar de que tú tal vez pensaste en ese problema y me lo comentaste en el pasado, pero en el futuro estoy tal vez presentándote esa misma idea que tú me diste
el pasado simplemente dijiste perfecto, o sea, gracias por compartirme esa idea. Yo creo que eso se dio también de tu parte, que me has presentado una idea en X tiempo y yo no estuve de acuerdo con eso y luego meses después a mí se me ocurría esa misma idea. Como que se ha dado de ambos lados, como que al principio sí chocaba un poco, porque yo decía, bueno, pero yo te dije esto y ahora lo estás presentando como tu idea, pero eventualmente me di cuenta que yo también hacía lo mismo. Y ahora más con la niña, porque por la falta de sueño hasta se me olvidan las cosas. Pero como que ya no, yo creo que con el tiempo los dos hemos madurado también. Como que al principio lo tomábamos más en serio, pero ahora somos como más relajados. Yo creo que también una de las razones por las cuales hemos dejado pasar eso de lejos es centrarnos porque entendemos los dos que tenemos bastantes cosas que hacer. Y si se nos olvida algo, o sea, como que, sí. ¿Qué podemos hacer, no? Y sí, yo creo que al principio era como, bueno, uno, no nos conocíamos muy bien. Segundo, algo que yo te comentaba a ti es que yo nunca había conocido a alguien que trabajara o tan duro como yo o a veces hasta más duro que yo. Y entonces cuando yo veía ese nivel de esfuerzo en ti, yo estaba muy contenta, obviamente, pero al mismo tiempo yo sentía que no estaba dando lo suficiente, que llegó, ¿cómo va a ser? No quiero que después en un futuro me venga a restregar en cara que, oye, estoy haciendo tanto y tú no estás haciendo nada. Entonces como que entre los dos seguíamos dándole más y más y más y más y más y hasta que llegamos a un punto que dijimos, espérate un momento, esto no es una competencia, esto es un partnership, esto es algo que estamos haciendo juntos, o sea, no hay necesidad de estar compitiendo el uno con el otro. Entonces... Pero yo creo que sí es esencial tener ese tipo de competitividad hasta cierto punto. Sí lo tuvimos al principio. Porque ese tipo de competitividad nos hace que cada uno de nosotros lleguemos a nuevos niveles. O sea, que tú mejores como persona. Entonces yo también te veía a ti haciendo cierta cosa y digo que necesito ser, no mejor, pero necesito estar a la par, ¿no? Pero esa es la cosa, que al principio parecía que estuviésemos compitiendo el uno con el otro. Pero ahora, en retrospect, o sea, mirando hacia atrás, me estoy dando cuenta que más que la competencia, simplemente ninguno de los dos queríamos quedar mal delante del otro. Pienso yo, como que, volviendo a lo que yo dije, wow, este hombre está trabajando a altas horas de la noche y yo ya no lo estoy haciendo. Mañana necesito hacer un make-up for it. O sea, como que tengo que poner un poquito más de horas para que él no vaya a pensar que yo me estoy aprovechando de él y viceversa. Ahora es como que... más por lo que mencionaste al principio. Ahora nos reunimos en la mañana cuando estamos desayunando o cuando yo estoy amamantando y hablamos, ok, ¿qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Y la mayoría de las ejecuciones las haces tú. Y pues en mi parte queda todavía. Yo sigo administrando la parte de los libros, la parte de los números, porque es un tipo de trabajo en el que no tengo que necesariamente estar en la cámara o que tengo que poner a la bebé a un lado, sino que puedo hacerlo con ella mientras estoy amamantando y puedo estar revisando los libros en la computadora o en los correos. Y obviamente en la parte de la grabación de los videos, y pues nos organizamos bien para que nos vengan a ayudar, se graba. A veces grabamos con la niña amamantando, como vieron en algunos de los videos, simplemente subimos la cámara un poquito más para que no nos vean del pecho para abajo. Pero yo creo que más que ser competitivo es simplemente buscar una manera de no decepcionar a la otra persona. Ya, va. Entonces vamos ahora con la siguiente persona de Freddy 23. Ok. Dice, ¿cómo empezaron a invertir? ¿Estudiaron o se especializaron? ¿Con qué dinero empezaron? Pues... primero respondemos lo que dice, ¿estudiaron o se especializaron? Bueno, yo sí estudié finanzas. Tengo obviamente mi degree de universitario y también tengo una maestría en finanzas. Pero la ironía es que se van a dar cuenta que en la universidad ni en la maestría les enseña a invertir. Uno pues se saca su carrera y para literalmente ir a buscar un trabajo. Afortunadamente he tenido excelentes trabajos que han pagado bien. He tenido una carrera muy exitosa, más de la que yo podría imaginarme en sueños. Pero es porque tú trabajaste para ello, no es porque te lo dieron. Sí, trabajé muy duro para ello y lo logré y estoy muy orgullosa de eso. Pero sí quiero que las personas que se estén sintonizando hoy en día, que no se sientan mal si no tienen un diploma universitario o si no tienen una maestría, porque
eso no es necesario para poder invertir. Sí, ayuda bastante, pero no es necesario. De hecho, todo lo que tiene que ver con las inversiones lo vinimos a aprender mucho después, invirtiendo en cursos de inversiones, comprando y leyendo bastantes libros de inversiones. Pero en la universidad uno lo que le enseña es lo necesario para mantener una carrera, en mi caso, en el mundo de las finanzas. Pero cuando yo empecé a agarrar esos cursos de inversiones, yo me quedé como que, ¿cómo es posible que yo estudié X años en la universidad con maestría y todo, y esto no le enseñaron en la universidad? O sea, nada que ver. En mi caso, yo estudié varias cosas. Primeramente fui a un community college, no sé cómo se traduciría eso, como un técnico, dirían en Venezuela, o sea, un técnico universitario, que sería una carrera de 2 años, algo así. Entonces fui a la universidad, no sabía qué estudiar, entonces me metí en lo que aquí le dicen liberal arts, que son artes liberales. O sea, uno aprende de todo un poco ahí. Pero para que sea filósofo. No sé, pero yo sé no me acuerdo nada de lo que aprendí ahí. Pero decidí salir de la universidad porque me di cuenta de que la cantidad de tiempo que le estaba invirtiendo a la cantidad de dinero que podía hacer a futuro, como que no se compensaba. Entonces me metí a una pasantía en el cual ellos me pagaban, creo me acuerdo eran $15, $16 por hora hace años atrás. Y cuando yo me metí en el cuarto con las personas que iban a ejercer en la rama que yo estaba estudiando, me di cuenta de que unos tenían maestrías, otros que tenían posgrado, y me di cuenta de que esas personas estaban ganando $20, $25 la hora y ya tenían años estudiando ahí. Entonces yo digo, como que no hace sentido esto. Entonces ya cuando me fui a pagar por las clases para el siguiente semestre que me tocaba ir para la universidad, me di cuenta que me estaban cobrando mucho más de lo que me esperaba, y obviamente mi bolsillo no podía pagar esa cantidad de dinero. Y el tipo de carrera, sí. Decidí salirme de ahí. Pero decidí irme por otra ruta, que es los aprendizajes de la vida. Simplemente compré cursos, O sea, tú aprendiste exactamente lo que querías aprender. Te saliste de la universidad para escoger X materia o X tema que solamente a ti te llamaba la atención y que estabas dispuesto a ejercer lo aprendido de ahí. Entonces eso aceleró mi proceso de aprendizaje mucho más, porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad me mandaron a donde una persona que estaba encargada de darme las clases y decirme, ok, estas son las clases por su semestre, y me mandaron a estudiar dibujo. Y yo me preguntaba, pero si quiero estudiar nutrición, ¿por qué me estaba mandando a ese lugar? Entonces como que las cosas no hacían sentido para mí. Entonces, por eso yo empecé a comprar cursos, fui a YouTube, empecé a aprender varias cosas, empecé a implementar, empecé a acercarme a personas que me podrían dar trabajo en la rama que estaba estudiando, gracias a ti también, que tú me introdujiste a una persona que ya ahora es un muy buen amigo de nosotros también. Entonces, con el pasar del tiempo, simplemente me metí a lo que viene siendo a las lecciones de la vida. O sea, como que me metí directamente y de ahí comenzamos. Que de ahí es donde se aprende mejor, porque si no aprendiste bien, se pierde plata y tiempo. Y nadie quiere perder plata y tiempo. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos es de Juan Ortiz. Y nos dice, ¿cómo le hacen para que los dos trabajen juntos? Porque lo normal es que uno siempre es el que hace todo y el otro nomás te dice si está bien, pero no hace nada. Bueno. Y aquí me hace una pregunta. Dice, ¿cómo hacer para trabajar juntos en pareja? ¿Cómo se divide el trabajo entre los dos? Yo creo que volvemos al tema de que existen cosas que se pueden cuantificar y cosas que no. El hecho de que no conocemos cuál es la dinámica en tu caso, pero que una persona apruebe algo verbalmente o no necesariamente quiere decir que la persona no esté trabajando, porque nosotros hemos tenido esa dinámica varias veces, pero no necesariamente se sintió de que la persona que aprobó no estaba haciendo nada, porque a lo mejor la persona que no está haciendo nada físicamente es la persona que tiene la estrategia, la cual también requiere mucho esfuerzo mental, mucha creatividad, y eso es, una vez más, algo que no tiende a medirse, sobre todo en la cultura de la que venimos nosotros, tanto la cultura latina como la cultura china, uno no valora mucho la creatividad. Y en el campo donde estamos nosotros ahora nos hemos dado cuenta que la creatividad importa mucho, mucho más que el esfuerzo físico. Obviamente necesitamos una persona que ejecuta, pero ¿cómo vas a ejecutar si no tienes un sentido de dirección, si no tienes un plan, si no tienes un mapa
alguien que está planeando todo, y para ese planeamiento se requiere bastante creatividad. Yo de la manera como lo resumo, o sea, todo lo que dijiste es dos gorras. Uno, el visionario o la visionaria. Uh-huh. Dos, la operación, la persona que se encarga de las operaciones. Uh-huh. En este caso, los dos nos hemos puesto esas gorras. Los sombreros varias veces. A veces tú eres el visionario y yo ejecuto y viceversa. Sí, entonces como que yo creo que es algo saludable porque, o sea, yo me gustan las ideas que me da y me dice, oh, perfecto, lo voy a implementar. Y a veces yo te digo que esas son las ideas que tengo para esta pieza de contenido en YouTube. Sí. ¿Qué opinas? Y simplemente. O sea, como que tiene que haber una dinámica equilibrada. Ahora vamos con la siguiente pregunta de Waldi Aguilar. ¿Las inversiones en bienes raíces las hacen juntos o separados? ¿Cuándo aconsejas abrir una LLC? Bueno, hay ciertas inversiones que las hacemos juntas y hay ciertas inversiones como que me tuve que poner a sacar cuentas. Sí. Al principio los hacíamos separados porque no había razón de hacerlas juntas. Y ahora hacemos algunas juntas. Sí, hacemos algunas juntas. Tú tienes unas propiedades debajo de tu estructura legal, yo tengo unas propiedades debajo de mi estructura legal. Y también he aprendido mucho, o sea, porque ella es la que ha estado invirtiendo aún más en bienes raíces en comparación a mí. Si yo tengo alguna pregunta, le digo, ¿qué opinas de esto? Acerca de bienes raíces, ¿sientes que este documento lo estoy leyendo bien, lo estoy leyendo mal? Y te hago preguntas. Sí, ahora en términos de cuándo es el mejor momento para crear la LLC, nuestros abogados te dirían inmediatamente, de hecho antes de comprar la propiedad, de manera que cuando tú cierres las propiedades las puedes cerrar directamente bajo la LLC. Eso es lo que dirían nuestros abogados. En nuestro caso, en nuestra experiencia, yo diría que la respuesta, lo más probable no te va a gustar, pero la respuesta sería cuando tú veas que mejor te convenga. Porque no es barato tener una LLC. No es barato crear la LLC, la administración de las LLC, la contabilidad son caras, llenar los impuestos anuales también son caros, pero también hemos visto el beneficio de tenerlas en términos de la construcción de crédito, en términos de preservar la anonimidad de cada quien para protegernos de las demandas. Entonces, para eso uno diría que eso no tiene precio, pero la realidad de la vida es que sí hay un precio, y si el precio de recibir ese tipo de protección te está dejando corto de dinero, por decirlo así, entonces no sería el momento apropiado para abrir esa LLC. En mis inversiones, en mi caso, yo seguí todo lo que nos recomendó el abogado al pie de la letra y yo abrí todo eso inmediatamente. Obviamente, en mi caso, yo también estaba relativamente cómoda financieramente, entonces yo no tuve ningún problema en abrirlo y simplemente mover todas las propiedades bajo la estructura de los 6 y seguir comprando más y cerrarlas bajo ese punto de vista. Ahora, viendo la situación económica como está, como ya bajo el boom de los estímulos, bajo el boom de comprar todo fácil, el boom del dinero barato, uno tiene que ser más consciente en hacia dónde va dirigiendo ese dinero. Y ahora tenemos la siguiente pregunta de Smart Up. Hola, quisiera saber cómo manejan tantas propiedades en otros estados, cómo las adquieren y el manejo del día a día, reparaciones, cobros, alquiler, evicciones. Estoy en vías de comprar propiedades en otro estado y quisiera saber a qué me enfrento. Pues diría que la respuesta corta sería asegúrate de armar un buen equipo de poder. El equipo de poder se va a encargar de hacer la extensión de ti, tu mano derecha, y todo lo manejamos a través de ese equipo de poder. Tenemos un Property Management Company en el que confiamos. Yo diría, para añadir algo rápido, diría que trata de ver si en el estado que vayas a invertir hay volumen de servicios. Porque si vas a un estado en el cual no hay property managers, donde no hay gente en la cual tú puedes tal vez contratar para que te vayan a hacer los arreglos de tu propiedad, los servicios son muy limitados, como que tal vez no es un mejor estado para invertir. Si quieres decir lo que Lucel está diciendo, o sea, que tengas un equipo de poder, pero asegúrate en el estado donde vayas que haya ese tipo de equipo de poder. O sea, mi respuesta ya asume que SmartUp hizo ya toda esa tarea. O sea, como que si ya me está diciendo estoy en proceso de invertirse, ya hizo toda la tarea de estudiar el área, estudiar el mercado y ya pues sabe, tiene una idea de lo que se está enfrentando y que simplemente está buscando como que tips, ¿no? De cómo manejarlo mejor. Y si esa es la pregunta, así la entendí bien, es simplemente asegúrate de que tengas un equipo de poder en el que puedas confiar, un realtor que te represente como debe ser, que continúe trayéndote propiedades que valgan la pena para ti,
un property management company o una persona que se dedica única y exclusivamente a property management, que esa persona o esa empresa te cuida de la propiedad de la manera como debe ser. Y esa persona, ese mismo property management se encargaría de asegurarse de revisar la propiedad en caso de que necesite mantenimiento, de lidiar con el inquilino, y también es la misma persona encargada de hacer esos eviction ante el evento de que eso sea necesario. Eso es en términos de construir tu power team. Ahora, si hay alguno de ustedes que se están sintonizando hoy en día que quieren aprender acerca de cómo buscar esas áreas en donde invertir, cómo correr los números, cómo organizarte bien financieramente de tal manera que puedes llegar a ese punto de comprar propiedades, nosotros tenemos un seminario completamente gratuito del cual tú te puedes registrar. El enlace lo ves aquí en pantalla y también lo puedes encontrar abajito en la cajita de descripción. Uh-huh. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es otra categoría, que es desafíos y decisiones en la relación. Y esta es de Juan Barcelona. Dice, ¿cómo sobrepasan los desacuerdos? No es fácil. No es fácil. Diría que ahorita estamos mejor, pero al principio sí teníamos como que muchos choques de opiniones porque teníamos maneras muy diferentes de ver las cosas. Por ejemplo, a mí se me hacía muy difícil cómo tú podías ver solamente lo que estaba enfrente de ti y no podías ver un poquito más allá de las consecuencias. Volviendo a lo que tú mencionabas de que yo tengo como que ese ojo de siempre anticipar todo lo que pueda ir mal y ya tener planes de contingencia. Entonces, como que yo pensaba que todo el mundo era así. Y eventualmente, conviviendo contigo, me di cuenta que no todo el mundo es así y no esperes que todo el mundo sea así. Sí me tomó un poquito de tiempo asimilar eso porque al principio lo tomé como que a lo mejor no te importaba, pero simplemente con los años me di cuenta de que no, simplemente no está en ti ser así, para eso estoy yo. En mi opinión, lo que nos ayudaba bastante es a dejarle saber a ella que en este momento no te puedo escuchar, o sea, porque algunas veces pasaba que cuando ella me estaba comentando de algo y estaba tal vez en la mitad de algo, haciendo algo, y simplemente ella pensaba que le estaba escuchando, pero había veces que no le escuchaba. Y eso se prestaba para un tipo de desacuerdo. Entonces, yo creo que es decirle a tu pareja, si te está comentando algo, sabes que ahorita no puedo escucharte esto, dame unos momentos, termino con lo que estoy haciendo y después te lo hago. Entonces, eso va más para ti trabajar en tus habilidades de pensar que es fácil de hacer lo que le dicen aquí en multitasking o hacer muchas actividades de una sola, no tiempo. Y la verdad es que si tomas este ejercicio de simplemente parar lo que estás haciendo y decirle, ok, da un momento y después te respondo para escucharte más atento a lo que estás diciendo, se puede prestar para reducir esa cantidad de desacuerdos que tengas con tu pareja. Ahora vamos con la siguiente pregunta de Arcángel. Dice, si ambos invierten en un proyecto, pero uno de los dos toma una decisión equivocada en el proyecto, ¿cómo hacen para que esto no influya emocionalmente en su relación el día a día como pareja? Bueno, en mi caso, obviamente nadie es perfecto, todos hemos cometido errores y yo me incluyo en ellos. Cuando me equivoco, pues yo creo que el primer paso es admitir que uno se equivocó y eso ya ayudaría a bajar como que la tensión inmediatamente. El problema surge cuando una persona no quiere admitir que fue un error, sobre todo si la otra persona ya le está advirtiendo. Entonces, en mi caso, yo simplemente asumo que me equivoqué y ya. Y digo, esto es lo que yo voy a hacer, esto fue el error, esto es lo que yo voy a hacer para remediar esa situación y espero poder ya pasar la página con esto. Yo creo que una de las razones por las cuales... Suena fácil, pero no lo es. Sí. Y yo creo que una de las razones por las cuales tú estás en pareja o decidiste estar con alguien, ¿verdad? Es porque los dos se apoyan. Y algo que uno de nuestros coaches nos decía, y siento que puede resonar con muchos de ustedes, decía, imagínate la galaxia entera, o sea, todo el mundo. Y imagínate cuántas personas de verdad le importan tu bienestar como persona. Y te vas a dar cuenta que la única persona que va a importar acerca de tu bienestar puede ser... ok, tu mamá también o tu papá, pero es tu pareja. Entonces, cuando te pones eso en perspectiva, imaginándote de que de todas estas millones y millones de personas que estemos aquí en este planeta, solamente puede haber una persona o dos personas que de verdad les importas, como que de cierta manera te ayuda a decir, ok, y yo le he decidido apoyar a esta persona a pesar de todos sus errores que he cometido, puede ser en el negocio, puede ser en algún tipo de, tal vez perdió mucho dinero haciendo algo. Entonces, lo puedes tomar de esa manera.
Y yo creo que en nuestro caso, a estas alturas, nosotros cometimos tantos errores al principio cuando tuvimos los primeros negocios, que como que llegó un punto en el que, ok, un error más, ok, ¿qué aprendimos de ese error? Como que tenemos ese switch ya de no enfrascarnos tanto en el problema, sino, ok, aceptar y asimilar que hubo un problema o un error, pero inmediatamente cambiar ese switch y decir, ¿qué aprendí de eso? ¿Y qué puedo mejorar de una situación así si se presenta algo similar? Creo yo, ¿no? Correcto. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos se llama de Lourdes País. Hay varias preguntas en una sola. Entonces, comencemos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál ha sido el reto más difícil que han enfrentado como pareja en los diferentes tipos de inversiones que hacen? Entonces, respondiendo a esa pregunta, yo diría que lo más difícil, es irónico porque es difícil, pero al mismo tiempo no era difícil. Lo más difícil era que nos sentíamos muy solos, porque nosotros llegó un punto en el que decidimos renunciar a nuestros trabajos y meternos de lleno en Overrise, ¿no? Y se sentía solitario en el sentido de que no teníamos con quién hablar. Por ejemplo, en mi círculo todo el mundo todavía tenía su trabajo corporativo en las finanzas. En tu círculo, pues nadie estaba pensando en montar un negocio ni nada por el estilo. Nuestras familias, pues tampoco nada que ver, cada quien estaba en lo suyo. Y entonces, cuando hubieron momentos difíciles en la empresa, no teníamos a quién acudir. Pero al mismo tiempo se sentía muy bien porque nos teníamos el uno al otro. O sea, se sentía solitario, pero no se sentía solitario. O sea, no sabíamos a quién acudir, pero nos sentíamos como que con paz. Por lo menos yo me sentía con paz y con tranquilidad, sabiendo que tú estabas aquí para apoyarme y que de una manera u otra íbamos a resolverlo. O sea, no sabíamos cómo, pero lo íbamos a resolver. Yo diría que en mi caso, para eso fue lo más difícil. No sé si tú opinas lo mismo. Es lo mismo. Es por eso que decidimos crear también una comunidad. O sea, tenemos una comunidad aquí que compartimos ideas. Sí, bueno, en parte fue la idea principal que quisimos, o sea, aparte de educar, dijimos, bueno, en nuestro círculo no hay nadie que le llame la atención lo que a nosotros nos gusta, que es el crecimiento no solamente personal, sino el crecimiento financiero en la carrera. Y dijimos, ok, vamos a ver quién más out there le llama la atención lo que nos llama la atención a nosotros y así eventualmente crear una comunidad, la cual es la comunidad de Novarise y que va creciendo cada día más y más. Sí, muchas gracias. Bueno, Lourdes nos hizo varias preguntas, como le estaba mencionando. La siguiente pregunta que ella hizo es, ¿siempre sincronizan con sus ideas o planes de inversión? No. ¿No? A veces ella tiene ciertas ideas de inversión y a veces yo tengo ciertas ideas de inversión y a veces simplemente yo no veo lo que ella está viendo y así sucesivamente. Entonces, cuando no vemos lo mismo, yo te digo, ok, si quieres hacer inversión, dale tú, pero como que yo no me siento que pueda añadir mucho valor a esa decisión que tú estás haciendo. Pero nunca como que hemos hecho inversiones a espalda de cada quien o en contra de cada quien. Si es algo que tú no estás de acuerdo, no es que yo iba y lo hacía. Como que a pesar de que tú me dabas la luz verde y me decías, yo no sé mucho de eso, no lo voy a hacer. Si yo veía que tú no estabas cómodo con eso, entonces yo no lo hacía, porque al final del día, sí puede que yo también contribuya con la empresa y que la mitad del dinero es mío, pero es algo muy egoísta de mi parte hacer eso, porque si en esa inversión me da mal, eso quiere decir que mi energía mental va a estar enfocada en esa inversión en la que me fue mal y por ende le estoy robando tiempo al proyecto que nosotros construimos juntos. Entonces, por esa misma razón, como que evalúo los riesgos y digo, no vale la pena. Si me salga algún tipo de ganancia, el hecho de que me está distrayendo de hacer algo que es de nosotros, me impide hacerlo y al final del día como que no existe cierto valor monetario que pueda sobrepasar esto, porque esto es el núcleo y si en el núcleo uno no está bien, todo lo que está alrededor de ese núcleo se viene para abajo. Sí, muy correcto. Y bueno, la otra pregunta es, ¿él ya invertía cuando se conocieron? Y la respuesta es, yo no me acuerdo bien, pero tú me dijiste que yo te estaba compartiendo acerca de mis inversiones. Sí, tenías unos que otros stocks y es que tú también ves tus negocios como inversiones. Y
tú ya tenías varios negocios cuando me conociste. Sí, correcto. Entonces, como que todo eso fueron inversiones. Y no solamente era una inversión de dinero, era una inversión en conocimiento. Como que no mucha gente ve eso como una inversión, porque en mi opinión es lo que te puede traer dividendos. O sea, te puede traer mucho dinero a largo plazo. O sea, pueden acabar con tu negocio, pero ¿quién puede acabar con el conocimiento de que tú tienes en tu cabecita? Entonces, al parecer sí invertía, pero no me acuerdo muy bien. Y me imagino que era porque era un monto muy mínimo. O sea, pero eso no es el punto. El punto es que ya estabas con la mentalidad y estabas trabajando hacia eso. Y bien, correcto. Y bueno, la siguiente pregunta que tenemos: ¿y cómo está su estructura legal para las inversiones como pareja? Primeramente no lo diríamos porque trabajamos muy duro para proteger nuestros activos. Y eso le da una lección a todos ustedes que, pues, obviamente si están trabajando en la creación de una estructura legal, como en el ejemplo de nosotros, si estamos pagando miles de dólares a un equipo de abogados a crear una buena estructura para asegurar nuestro anonimato y proteger nuestros activos, eso es algo que nadie debería estar divulgando eso a los cuatro vientos, ni en las redes sociales y mucho menos a personas que, y no digo ustedes, sino que ustedes mismos en su círculo no deberían estar divulgando esa información a gente extraña que no conocen. Y aún así, sea gente que ustedes conocen dentro de su círculo, tampoco vale la pena divulgarlo porque los chances son que o no les entienden nada o que simplemente esa persona que ustedes le contaron van y le cuentan a otra persona y esa otra persona capaz no tiene buenas intenciones con ustedes. Entonces a veces las cosas pueden suceder no necesariamente porque el círculo de ustedes les desea mal, pero ustedes no tienen control de con quién su círculo quiere pasar tiempo. Porque todo está conectado. Y es muy importante mantener cierta información con uno mismo. Uno no siempre tiene que ser un libro abierto con todos. Uno tiene que ser bien selectivo y eso no solamente va para la persona que nos hizo esta pregunta, sino va para todos. O sea, sean bien selectivos con quién comparten sus secretos, con quién comparten sus estrategias, porque no todo el mundo necesariamente va a desearles bien o no todo el mundo necesariamente te va a apoyar. Correcto, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, ahora vamos con la siguiente categoría: planificación financiera y legal. Y esta pregunta es: ¿tienen fideicomiso? Y como matrimonio, ¿cómo es una forma correcta de tener este plan y esa organización? Y te lo dejo a ti porque tú te sabes más acerca del tema. En términos de fideicomiso, yo diría que todo el mundo debería tener uno. El tenerlo evita problemas en el futuro, en el evento que a cada uno de ustedes le llega a pasar algo. La repartición de bienes y todo eso es muy importante tenerlo definido desde ya. Y la manera correcta de organizar eso y formar eso es yendo con un abogado. O sea, ni tú ni yo estamos capacitados para dar ese tipo de consejo, ese tipo de detalles. Porque cada quien tiene un caso muy diferente a cada quien. Y bueno, vamos con otra pregunta. Y esta pregunta es de parte de Delicia Denelli. Y nos pregunta si ustedes hacen negocios con Bitcoin. No. Bueno, lo llegué a hacer. Sí. Fue una montaña rusa. Sí se puede hacer mucho dinero, pero como que la volatilidad para mí no es algo en el que yo quisiera invertir mi tiempo porque tengo otras cosas que requieren de mi atención. Y por esa misma razón no solamente me deshice de los bitcoins, sino que también me deshice de muchas propiedades porque busqué una manera de tener menos y generar más y al mismo tiempo tener más paz mental para poder estar tranquila y dedicarme a esta nueva faceta de mi vida. Bueno, en mi caso yo invertí en bitcoins, tengo bitcoins. Tratamos de trabajar con nuestra compañía de Novarize con bitcoins de manera que podamos aceptar pagos para nuestro programa de inversiones. Pero nos dimos cuenta de que era muy complejo. O sea, cuando yo me metí a buscar a ver si podíamos empezar a aceptar pagos mediante Bitcoin, me di cuenta que la tecnología no está ahí. No hay manera de cómo tú puedas integrar ese tipo de pago directamente con una plataforma. Por ejemplo, WordPress, que son plataformas para crear tus páginas web. Wix, Shopify, eso todavía no está disponible. Y no solo eso, hasta donde yo sé. En términos de volatilidad, o sea, si nosotros tenemos un curso que vale esta cantidad hoy en día, si cobramos eso en Bitcoin, el Bitcoin que llegamos a cobrar hoy, mañana puede no valer nada. O puede subir, puede dar, pero uno nunca sabe. Entonces como que no era algo en el que nos queríamos prestar. Sí, está bien, recibimos el pago, pero uno nunca sabe cuándo le llega esa emergencia y uno no quiere tener algo que ya no vale nada justamente en el momento que tienes esa emergencia,
que necesitas liquidar ese tipo de activo y no te alcanza la plata para cuidar lo que tú tengas que hacer. Entonces, como que volviendo al tema, es muy complejo en términos del sistema de cobros, pero también era complejo en temas de la valorización y uno nunca sabe cuándo necesita acceder a cierta capital en un momento de emergencia. Yo entiendo que eso puede suceder también con los bienes raíces, pero los bienes raíces se mueven en un ritmo mucho más lento que el Bitcoin, y al igual que la bolsa de valores. La bolsa de valores no es tan volátil como el Bitcoin. Entonces, de una manera u otra, uno puede ver ciertos cambios o puede anticipar ciertos cambios, mientras que con el Bitcoin es como que si se da ahorita, ya ahorita cae de un solo golpe. Y yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo la compra de ciertos productos en línea, me acuerdo que una persona sí ofrecía pagos, o sea, recibía pagos mediante Bitcoin. Y yo le pregunté a esa persona, ok, ¿cómo es que haces con el Bitcoin si sube y baja de precio? Él me decía que recibía el pago en Bitcoin y lo que él hacía es que vendía el Bitcoin inmediatamente. O sea, ¿de qué sirve tener esa complejidad de simplemente aceptar? Sí, como que muchos pasos para cobrar lo mismo. Sí, yo pensé que esa persona mantenía el Bitcoin, pero resulta que no. Se dio cuenta de que no valía la pena. No valía la pena. Sí. Entonces, esto es todo por el episodio de hoy. Déjenos saber si tienen algunas otras preguntas o algún requisito de otro episodio en particular relacionado a este tema o cualquier otro tema que podamos crear para ustedes. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chaito. Bye. Cuídense. Bye.